¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Nuestra invitada de esta noche es la voz fuerte y en femenino de la oposición venezolana contra el tiránico régimen de Maduro y sus secuaces. El estandarte siempre presente en contra del chavismo en busca de la liberación de su patria. La más consecuente, la que ha sabido mantener su discurso y fuera de esa bonita retórica de otros políticos, predica siempre con el ejemplo. La burguesa de fina estampa, como de forma despectiva y en su particular resentimiento social, le llama la mafia chavista, pero capaz de despojarse de todo como ninguno de ellos además, y hasta vivir lejos de su familia por su inmenso amor a Venezuela. La oposición venezolana debería darle el lugar que se merece, el que le han negado y la comunidad internacional le ha otorgado como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Venezuela, la propia oposición, debería mirar por encima de los que apuntan a ponerse tantas medallas prometiendo sin cumplir y sirviendo a sus egos por encima de su patria. Porque María Corina Machado está ahí, siempre ha estado ahí, de la mano de los estudiantes en las manifestaciones, protegiéndose con escudos de cartón de las balas chavistas, pidiendo a la comunidad internacional pan y justicia para su pueblo y gritándole a la cara a Chávez en la Asamblea Nacional y a Maduro lo que muchos no se atreven ni a decirle de lejos. Hoy, junto a millones de venezolanos, su alma sigue puesta en restituir la democracia y devolver la patria secuestrada a nuestros hermanos venezolanos. Más allá de las elecciones del 21 de noviembre, donde el régimen ilegítimo de Maduro pretende imponer sus sucias reglas del juego. Más allá de negociaciones que solo siguen mostrando la cara de un rufián en un supuesto pacto de caballeros. Más allá de los intentos de un presidente interino y, de alguna manera, sus intentos por llegar a una negociación con Maduro. Este es el programa que hoy le dedicamos a María Corina Machado, con quien vamos a compartir sobre esta situación que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Bueno, pues como les decía, nuestro espejo se ilumina con la presencia de María Corina Machado, coordinadora de Vente en Venezuela, una de las voces más fuertes de la oposición y siempre además con un discurso consistente. Mi querida María Corina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marian. Es un placer enorme estar contigo. Vamos a comenzar con lo que se está viviendo en Venezuela. Yo mencionaba esas elecciones que son tan particulares y tan difíciles de aceptar con un régimen ilegítimo. Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que lo que estamos es enfrentando un sistema criminal. Yo creo que eso es un paso enorme que hemos logrado los venezolanos con un enorme sacrificio en estos años, ¿no? Esto no es una dictadura convencional, son criminales. Y en segundo lugar, finalmente el mundo entendió que esto es un régimen totalmente ilegítimo, tanto origen como en desempeño. Y frente a estos logros, con ese costo enorme para nuestra nación y para la gente, el régimen pretende arremeter y hacernos retroceder, necesita lavarse la cara. Marian, yo digo que ellos están haciendo tres cosas: quieren banalizar el mal, quieren normalizar la miseria brutal que hay en Venezuela y quieren desmoralizar a la población. Al final, aunque no nos guste asumirlo, aunque nos duela, aunque nos cueste, la realidad es que este es un régimen que le ha declarado la guerra a la sociedad venezolana. Es una guerra no convencional, de última generación, pero que lo que busca es aniquilar a la sociedad para, desde Venezuela, convertido en un enclave de este complejo sistema de fuerzas criminales del mundo entero, avanzar en la desestabilización de toda la región. Eso es lo que está pasando. ¿Para qué sirve entonces el proceso del 21 de noviembre que ha convocado el régimen? Para lavarse la cara, para hacerle creer al mundo de que en Venezuela hay algún ejercicio pseudo-democrático, cuando en el fondo no son elecciones, sino asignaciones, y donde ya está todo negociado antes de que el primer venezolano acuda ese día a votar. Y sobre todo para tratar de legitimizar de alguna manera un gobierno a través del voto, pero sin que se den, como yo decía, esas bases para un pacto de caballeros. Ahora, yo sé que uno no puede morir en el intento, pero cuando se habla de negociaciones con este régimen ilegítimo y tramposo, cuando se ha intentado por tanto tiempo, desgraciadamente con el mismo resultado,
¿Es de alguna manera inteligente, y perdón que haga esta pregunta, seguir insistiendo y darle un poder a este gobierno que supuestamente y para los ojos de una parte del mundo no debería tener? Es medular lo que tú estás planteando, pero partamos del punto cero, es decir, en Venezuela hay un secuestro y como todo secuestro prolongado con rehenes, y la teoría lo estudia, y la teoría de juegos lo estudia, tú tienes que lograr que el secuestrador se sienta rodeado, aislado, tienes que cortarle los canales de flujo de insumos que le llegan de afuera, de información, de armas, de energía, de agua, todo lo que lo mantiene operando. En el caso de Venezuela, ¿de dónde vienen esos flujos? Bueno, las armas vienen de Rusia, el dinero ilegal del oro de sangre viene de Turquía, hay inteligencia que viene de Cuba o que viene de China. Es decir, hay agentes de la guerrilla y de los grupos, incluso militares de estos países operando en Venezuela. Entonces, obviamente los venezolanos solos no podemos cortar esos canales. Entonces, mientras que esos apoyos, esos insumos no se detengan y el secuestrador no sienta que su situación se deteriora día a día, no tiene incentivo para negociar. Por lo tanto, tú los has visto, son 14 diálogos o llamados diálogos que todos han terminado igual, buscando lo que tú dices, legitimarse, pero en ningún caso ceder el poder. Con una diferencia, María Corina, y tú lo comentabas en una entrevista que dabas al diario ABC, que me pareció extremadamente interesante. Yo sé que se tiene que ser optimista de alguna manera, incluso se habla de la necesidad de una oposición unida y en bloque frente a este rufián, pero hay otra realidad. Guaidó ha contado con todo el apoyo internacional y sigue sin mover ficha. Lo importante no es que esté todo el mundo unido, lo importante es que haya fuerza. Lo importante es que haya fuerza alrededor de un solo propósito, porque si tú tienes en un mismo barco, unos nadando hacia adelante y los otros hacia atrás, obviamente esa dirección no va a avanzar. Y cuando tú tienes un sistema de mafias, y es algo que muchas veces se le advirtió al gobierno interino, van penetrando con todo el dinero del mundo, María, y van quebrando gente. Y no estoy hablando solo de políticos, ocurre en la academia, ocurre en las artes, ocurre hasta en las iglesias. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la dirección política ha estado infiltrado hasta los tuétanos. Los alacranes. Y miren, alacranes de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, que son los que todavía no se han quitado las caretas, para lo cual el 21 de noviembre va a ser, en ese sentido, a mi modo de ver, útil. ¿Por qué? Porque es una línea nítida. Aquellos que se prestan a participar legitimando al régimen, por las razones que sean, porque tienen miedo, porque los amenazan, porque los chantajean, porque negociaron que ya les iban a entregar un cargo, por la razón que sea, están siendo funcionales a la estabilidad y la legitimación del régimen y por lo tanto no pueden ser considerados como parte de la oposición. Tú mencionabas un punto muy interesante y es que hay que ahogar ese régimen y desgraciadamente tiene muchos tentáculos de los que se agarra para poder seguir sobreviviendo. Pero uno de esos tentáculos es obviamente el narcotráfico, porque ya no es una sospecha, o sea, hay evidencias. De hecho, hay un caso federal abierto contra esos mandatarios. En el caso de Saab, de Alex Saab, hemos visto lo que se ha hecho lo imposible por tratar de evitar que Alex Saab fuera finalmente extraditado. Pero ha sido extraditado. ¿Qué se puede llegar a esperar de lo que puede cantar, no ahora, porque dice que sería traición a la patria, pero que obviamente va a terminar cantando Alex Saab? Fíjate, en primer lugar, entender, como tú bien dices, la figura, lo crucial de esta figura, porque era un nodo, una bisagra entre múltiples actores de distintos países, de Irán, de Rusia, obviamente de vínculos del narcotráfico y de la corrupción de todo tipo de productos, como tú bien decías, pero además un vínculo con sectores militares, etc. Entonces, era un individuo que desde el punto de vista de la finanza, de la estructura financiera del régimen, tiene una información valiosísima, pero además tiene información sobre los vínculos del régimen y sus testaferros con sectores que se han llamado de oposición. Y no, insisto, periodistas, encuestadores, obviamente activistas políticos, de todo, de todo. Entonces, eso, en mi criterio, sería una información fundamental para la depuración en el contexto de este conflicto. Porque es que yo te pregunto, Mariel, si tú estás en una guerra
¿qué probabilidad de éxito tienes si el Estado Mayor está infiltrado por agentes del enemigo? ¿Qué probabilidad de éxito Ninguna, tienes? me adivinarían la jugada en cualquier momento. Y en tiempo real nos han puesto en riesgo. Por eso hemos tenido cantidades de pérdidas. Entonces, yo siento que el señor Saab indiscutiblemente es una pieza crucial en entender todo este complejo sistema, pero además sí hay que entender que los Estados Unidos está buscando llegar a figuras más altas que el señor Saab, es decir, personas que política y económicamente tienen incluso más influencia y poder del señor Saab. Por lo tanto, quizás no es algo que se va a saber en un corto plazo, pero indiscutiblemente es un paso, en mi criterio, importantísimo para el desmontaje de este sistema. Fíjate que cuando en medio de esta crisis de salud, con el hambre que está pasando todavía una parte del pueblo venezolano, sin luz, este paquidermo con banda presidencial que tenéis como presidente en Venezuela mostraba el adelanto de la Navidad y las lucecitas y toda esa maravillosa Navidad. Yo decía que se le iba a atragantar. Y se le va a atragantar por dos razones, no solamente porque Alex Saab ya ha sido extraditado y va a terminar negociando con la Fiscalía, y eso no tengo una bolita mágica, pero te lo garantizo, tiene una niña chiquita, tiene su mujer, y cuando uno está en una prisión federal con un mono naranja, se lo piensa dos veces, sino por también lo que va a pasar con el Pollo Carvajal, y de eso quiero que hablemos también al regreso. Bueno, pues yo les decía que a Maduro se le iba a atragantar la yaca cuando Alex Saab comience a dar su testimonio a la Fiscalía y cuando finalmente sea extraditado también por parte de la Audiencia Nacional en Madrid el Pollo Carvajal. Ese es otro golpe muy bajo para Maduro y para ese entorno de inteligencia que manejaba este hombre. ¿Cómo se está tomando eso desde el punto de vista de la oposición política? Bueno, recordemos además que el señor Carvajal ha estado involucrado con el chavismo desde el principio y era verdaderamente el círculo cercano de Hugo Chávez. De modo que yo creo que aquí se está construyendo un hilo completo con todas sus bifurcaciones, en el cual el señor Carvajal, además, complementado por la señora Claudia Díaz, la que fue, como sabes, enfermera y además enfermera de Chávez y tesorera de la República. Me dirás como esas dos competencias en cada estos dos oficios. En fin, tiene una cantidad de información monumental y yo creo que son tres piezas que además ya están trayendo muchas otras, Marian, porque seguramente estas son las que están sonando más, pero evidentemente hay personas que al saberse descubiertas por parte de estos criminales comienzan a buscar aproximaciones. Esto me da pie para insistir en algo que es muy duro, Mariana, muy duro para nosotros que crecimos en democracia y que tenemos, digamos, el chip de la convivencia pacífica ciudadana como un elemento fundamental de nuestro ADN. Pero es que nosotros no estamos enfrentando políticos, estamos enfrentando criminales. Y por lo tanto, los criminales hay que enfrentarlos con la justicia. Y eso es lo que nosotros le pedimos al mundo, que apliquen la justicia internacional. La Corte Penal Internacional, que por cierto llegan en pocas horas el fiscal Karim Khan a Venezuela, que avance, que se abra esta investigación porque la evidencia hay de sobra, que los indictments y los juicios que están en proceso se aceleren. Y ya voy a decir, no solo en la justicia de Estados Unidos, hay varios países de Europa y de América en los cuales hay actores y hay sumas gigantescas de recursos de la corrupción que están en sus sistemas financieros y que no ha habido reacción suficientemente clara y firme para destaparlos y perseguirlos. Y yo creo que la Fiscalía aquí y los federales acá, cuando inician una investigación de estas características, no solamente para poner el dedo sobre el culpable y tratar de llegar a las personas que quieren llegar, sino para rastrear precisamente todos esos dineros que han sido robados al pueblo de Venezuela y que ahora están invertidos en otras causas. Y a este respecto te comento algo, María Corina. Ayer estábamos hablando con Juan José Núñez, el presidente del Partido Popular aquí en los Estados Unidos, y me contaba que la audiencia de García Castellón, que es el juez que está tomándole declaración al Pollo Carvajal en Madrid, este hombre contaba algo que yo hasta este momento no sabía y muchos de mis compañeros tampoco. Resulta que se hablaba de la financiación de Podemos, del partido Podemos, con dinero de Venezuela y de Maduro. De hecho, los llamábamos siempre cachorros bolivarianos por ese tema. Pero es que ahora se ha demostrado que
Cuba debía un dinero a España, que el gobierno socialista decidió de forma unilateral y en secreto condenar esa deuda, que no pagaran esa deuda, y lo que hizo Cuba con ese dinero fue entregárselo a Venezuela, y Venezuela a su vez en diferentes maletitas y aviones se lo fue repartiendo a esos partidos como Podemos que tenían que financiar. O sea que es un triángulo perfecto para quienes todavía piensan que se actúa en solitario. Eso es un punto crucial, porque yo a los demócratas y amigos que tengo en todos los países de Occidente, siempre les digo, no hay un solo país que no esté en la mira, que por lo tanto esté a salvo. Estas estructuras que además son depredadoras, Mariana, o sea, van destruyendo todo, están destruyendo nuestro país, no solamente a nivel de las instituciones, de la economía, del ambiente y la ecología y por supuesto de las vidas humanas, pero necesitan expandirse y en los próximos 18 meses tienen una agenda muy intensa, porque como tú bien sabes, hay elecciones en Brasil, hay elecciones en Chile, hay elecciones en Colombia. Entonces, estos 18 meses para ellos son cruciales para utilizar a Venezuela como un núcleo de desestabilización, como ya ha ocurrido en estos meses, en estos países, bueno, y actos terroristas, hasta un atentado a la vida del presidente Duque. Quisiera que mencionáramos específicamente la figura del español Josep Borrell y su participación en lo que pueden ser estas elecciones en Venezuela. ¿Se puede hablar de bajada de pantalones? Porque obviamente la postura de Borrell, a mí me encantaría que la gente que nos está viendo ahora entienda que no es la postura del pueblo español, como tampoco las decisiones de ese presidente que representa una parte es la decisión del pueblo español. Esa parte es crucial y nosotros la tenemos muy clara. Si como en un país tenemos vínculos de sangre precisamente con España y muchos otros países de Europa que claramente sus pueblos han demostrado una enorme solidaridad y conciencia por lo que ocurre en Venezuela. Es más, no es la postura de los gobiernos en la mayoría de los casos y por supuesto no es la del Parlamento Europeo, que se ha convertido en el foro primordial donde en Europa nosotros hemos elevado las demandas y las denuncias sobre los horrores y las atrocidades que comete Maduro. Ahora bien, la actitud del señor Borrell es verdaderamente lamentable y reprochable. Yo no logro entender el grado de compromiso que puede tener el señor Borrell para plantear de manera desfachatada a una sociedad que acepte la rendición. O sea, venir a decirnos a los venezolanos que Venezuela no es Suiza y que por lo tanto no podemos aspirar a una elección limpia y libre. Pero, ¿qué se ha creído? Él está hablando a una nación que ha dado históricamente su vida por la libertad, que ha construido instituciones y que hoy está ocupada e invadida y que aún así mis conciudadanos no nos hemos rendido ni nos vamos a entregar. Y no nos vamos a conformar a lo que él dice, bueno, están en una jaula. Y eso viniendo de un defensor, y eso viniendo de un supuesto defensor de los sistemas democráticos. Entonces, fíjate, es verdaderamente bochornoso. Como sabes, esta es una elección que no reconoce la sociedad. Esta convocatoria es hecha por un Consejo Nacional Electoral írrito, designado por una Asamblea Nacional ilegítima que ni la misma Unión Europea reconoció. Y entonces pretenden hacerse parte de toda esta coreografía de la rendición más trágica, más oscura. Porque bajo ningún concepto, Marianne, en Venezuela hay elecciones, no solo por el tema de la ilegitimidad a la que ya hice referencia, sino porque estamos hablando de un país que está tomado y fragmentado por grupos criminales. Más del 70% del territorio venezolano hoy hay grupos que ejercen control territorial, económico y social. Estoy hablando de guerrilla, de bandas del narcotráfico, de extracción de minerales, de prostitución infantil. Es decir, Venezuela se está somalizando. El país se nos está encogiendo, partiendo en pedacitos, María. Entonces, ¿cómo me vas a venir a decir tú que vas a mandar 100, 200, 300 personas a ver qué? En una nación que además, que la semana pasada, el World Justice Project hizo un índice sobre Estado de Derecho, 139 países, y Venezuela quedó de última. Es decir, tú tienes un criminal como el señor Michael Moreno al frente de ese TSJ chavista, y cualquier decisión que tomase el Consejo Nacional Electoral de un plumazo la anulan, como ya lo han hecho en el pasado. Entonces, ¿cuál es la insistencia, la obsesión del señor Borrell
de lavarle la cara a Maduro. Eso es lo que los venezolanos no terminamos de Claro, entender. pero tienes que entender que la postura del señor Borrell, muy encubierto, es la misma postura que tiene el juez Garzón defendiendo a Alex Saab, o que tiene, por ejemplo, el señor Zapatero defendiendo a capa y espada un régimen o un narcorrégimen como el venezolano, o el que tiene el gobierno que nosotros tenemos ahora mismo en España, capaz de vender su patria y pactar hasta con Pepito el de los palotes, con tal de poder poner sus posaderas en la Moncloa. Y esa es la realidad, María Corina, y es la realidad que vivimos, la que no se critica, la que los periodistas no hablan porque no interesa, porque son plumas asalariadas, y esa es la que hay que denunciar ante nuestras cámaras. Te agradezco muchísimo que tengas además la oportunidad de hablar así con nosotros. Nos va a quedar muy poquito al regreso, pero no puedo evitar preguntarte por qué la oposición se presta a estas elecciones. María Corina, antes de agotar este minuto, tengo que decirte que toda la gente que tengo, compañeros en el estudio, todo el mundo dice, hace falta una María Corina. ¿Por qué, María Corina, la oposición se está prestando a este circo? Tengo un minutito, pero no puedo evitar preguntarte. Es una pregunta dolorosa, pero tiene una respuesta clara. El régimen utiliza herramientas perversas, chantaje, extorsión, amenaza, y simplemente hay gente que está quebrada, que se entregó, que se rindió. Y por eso yo digo que el 21 de octubre es también una oportunidad donde nítidamente los venezolanos sabremos quiénes están dispuestos a plegarse a la tiranía y quiénes estamos decididos a enfrentarla hasta lograr la libertad de Venezuela. Así que a partir del 22 de noviembre comienza una nueva etapa de lucha y tendrá una nueva dirección política.